bienvenidos a su podcast 18 minutos. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal grupo de conferencistas de Latinoamérica. Me acompaña mi buen amigo Roberto. ¿Qué tal? Hola Pancho, ¿cómo están? Bienvenidos. Nuevamente gracias a los ejecutivos Smart Speakers, a MPI por la invitación y muy contento de estar con ustedes. Bueno, pues hoy tenemos una gran invitada. Ella es Terry Gutiérrez, que es la Manager Director de Tesla Latinoamérica. Fue Country Manager de Rappi México, nombrada una de las 100 mujeres más poderosas por la revista Forbes y Woman of the Decade por el Women Economic Forum en Nueva York. Muchas gracias por acompañarnos, Terry. Gracias, Pancho. Encantada de estar aquí. Bienvenida, Terry. Qué gusto. Gracias. Bueno, pues si quieren vamos entrando en materia. Tomando en cuenta que comenzaste tu carrera en el área de manufactura, donde en teoría o digamos que durante el tiempo realmente se ha conformado como la parte de liderazgo con pocas mujeres. ¿Tú qué aprendiste ahí sobre liderazgo y a lo mejor sobre cómo ir tomando los retos dentro de esa industria para después llevarla a tu desarrollo profesional? Fíjate que mi primera chamba, que fue justamente en manufactura, yo rolaba turnos en una fábrica de jabones y yo pensé que iba a aprender muchísimo de ingeniería, que sí, o sea, me certifiqué de todo lo que te puedas imaginar y también de manejo de residuos peligrosos, o sea, como que en términos técnicos una súper experiencia, pero lo que fue más rico es que yo no me di cuenta que en una edad muy joven pues iba a contar con equipos muy grandes para poder ejecutar lo que teníamos que hacer, ¿no? Entonces te diría que para mí lo más rico de mi carrera, que lo aprendí muy chiquita, fue como dos cosas importantes. Lo primero es especializarnos en donde estemos, que además yo creo que en un mundo cada vez más rápido y cada vez más conectado, donde tenemos herramientas de AI que te puedan dar las respuestas, no. En el momento de improvisar, o sea, si yo voy con algún directivo y me hacen una pregunta, pues no puedo regresar y decirle, déjame preguntarle al ChatGPT y regresa, ¿no? Eso no jala. Traes lo que sabes, traes lo que te has preparado. Y en ese sentido creo que la intuición y ese gut feeling, que es muy importante para la toma de decisiones, se construye en base a la experiencia y a la hiperespecialización de los temas en los que estás. Yo, a lo largo de mi carrera, ese conocimiento que aprendí en manufactura me ha servido para 1000 otras industrias donde puedo hacer benchmarks y he tomado prácticas increíbles de la manera en cómo se gestiona manufactura. Y lo segundo, pues, es el tema del liderazgo, el cómo construyes equipos de alto rendimiento para poder, yo digo que la estrategia te dice a dónde vas, pero es el equipo y la cultura lo que realmente hace que se vuelvan realidad los sueños. Sí, definitivamente. Oye, ahorita empezaste a tocar el tema de la velocidad de la toma de decisiones, innovación. ¿Qué tal es trabajar en una empresa como Tesla, que pues es una de las empresas líderes y wow, el jefe que tienes, ¿no? Entonces, ¿qué tal es trabajar en un mundo así? Increíble, pues, súper retador, obviamente, en términos de talento y de exigencia es 1000%, pero, o sea, para contarles una anécdota, ¿no? O sea, cuando yo presento el plan para crecimiento en los próximos 5 años, un plan súper agresivo, imagínate, ¿no? De todo lo que tenemos que hacer y todo lo que tenemos que construir, la respuesta es ¿qué tienes que hacer para lograrlo en 18 meses? ¿no? Bueno, los objetivos que se ponen ahí, o sea, yo he escuchado que es una locura, ¿no? Una locura. Entonces, todo va en redefinir las reglas del juego, o sea, no pensamos en crecer 10%, sino pensamos en crecer 20%, perdón, 20 veces, o sea, no es crecer poquito en términos de porcentajes, 20x, exacto. Y entonces lo pensamos al revés, ¿qué necesitas construir para poder entregar esos resultados exponenciales? ¿no? Tomando en cuenta esto, justo digo, a lo mejor llevando un poco este tema también, y hablando a lo mejor en las personas cuando empiezan a pensar en hacer saltos en sus carreras profesionales, ¿qué tanto es, como lo decías, Terry, el gut feeling y qué tanto es sentirse preparado? ¿Cómo crees que se debe de conformar ese momento como de poder tomar una decisión o poder decir, híjole, sí me voy con esta propuesta o a lo mejor estoy en cierta área de confort que pudiera ser todavía interesante para prepararme? No sé, creo que puede haber ahí una mezcla de factores interesantes, ¿no? Como para ir o no ir, en todo caso, ¿no? O sea, yo creo que definitivamente las carreras hoy tienen una rapidez, un ritmo
muy distinto de hace 20 años, ¿no? Antes, hace 20 años la gente duraba 35 años en la misma compañía, en la misma industria y eran hiper expertos en alguna vertical. Y creo que justamente la rapidez, yo siempre creo que aquellos líderes son los que son capaces de hacer benchmarks, pero no, claro que con la misma industria, y eso es una pregunta, ¿no? ¿Cuándo es la última vez que hiciste un benchmark con tu propia industria? Pero cuando eres capaz de salir y hacer estos comparativos fuera de tu industria para poder traer aprendizajes, porque es ahí donde realmente viene la innovación, ¿no? Para ponerte un ejemplo, o sea, nosotros tenemos una visión donde obviamente el cliente va en el centro y tenemos obviamente todo un departamento de Customer Support, pero yo recientemente pues entrevisté al director de Marriott para entender cuál es la diferencia entre hospitalidad y customer service y cómo como concierge piensas en solucionar independientemente del proceso, porque el customer service luego a veces es un proceso como muy estructurado y muy definido para una serie de preguntas. Y si la pregunta no está ahí, ¿qué? ¿No? Entonces creo que de ahí vienen insights súper poderosos para poder innovar profundamente en los procesos y tomar perspectivas distintas. Y entonces te diría que en mi experiencia, yo siempre he dado el 150% en todas las posiciones en las que estoy, me meto full, aprendo full, pero también es súper interesante si se te abre otra oportunidad. Yo creo que todas las compañías tenemos hambre y sed de talento, hambre y sed de crear equipos de alto desempeño. O sea, cuando tú ves las encuestas, 85% de los empleados a nivel global, 5,000 empresas, ¿no? O sea, que es estadísticamente representativo, 85% no se sienten conectados con el propósito, con lo que está haciendo la compañía. Y eso es un desastre porque entonces no están en su mejor desempeño ni agregando la mayor cantidad de valor. Y si tú no te tomas personal tu chamba, pues la verdad es que el impacto en los resultados y en la experiencia del usuario es muchísima, ¿no? Entonces te diría que yo no creo que tienes que estar 100% preparado. Yo creo que puedes tomar muchos riesgos en tu carrera, pero lo que seguro es que tienes que tener muchísima hambre para prepararte y para poder llegar a lugares increíbles. Me gustó mucho el ejemplo que nos diste de hacer el benchmark afuera, pero en el caso de ustedes que quieran ver servicio al cliente, dijeron de haber dicho, oye, pues, ¿quiénes son los mejores? Pues la industria hotelera, ¿no? Y en la industria hotelera Marriott, entonces pues vas allá a buscar de lo mejor que hay, pero de fuera, ¿no? Sí. Buenísimo. Sí. Hay otro ejemplo muy famoso, ponte, o sea, de una compañía financiera que todo el tiempo quería como competir con el número uno, ¿no? Hasta que se dieron cuenta y dijeron, oye, ¿por qué no? Mejor nos enfocamos en el 80% de personas que no están bancarizadas. Sí. Y es donde la compañía, por hacer un benchmark distinto de lo que estaban acostumbrados, pues aprendes a atender un mercado que puede ser mucho más interesante, ¿no? Claro. Terry, tú que estás así en lo más avanzado de tecnología e innovación, ¿cuáles son las nuevas tendencias en los negocios que tú ves? Bueno, sin duda yo creo que son dos, ¿no? Sin duda inteligencia artificial, por supuesto. Número uno, en términos de cómo utilizas estas herramientas para reducir fricciones en todos tus procesos. Y segundo, yo creo que es el tema energético. O sea, también AI va a necesitar 16 veces más energía de la que los sistemas operativos jalan. Entonces yo creo que la conversación va alrededor de AI y energía. Y bueno, luego hay claros sectores como, no sé, el sector de la salud, pues sigue en boom y en auge y hay muchísima innovación. Y de hecho la inteligencia artificial aplicada a sectores como el de la salud también tiene pues, un potencial gigantesco, ¿no? Sí, justo tomando en cuenta esto y bueno, hablando un poco del benchmark o de ir hacia otras industrias o de quizá llevar también esas inquietudes a otro lado, cofundaste Teamcer, ¿no? Una compañía justamente hablando de salud, de salud justamente. Sí. ¿Qué te llevó a involucrarte en ese proyecto, a pensar también a lo mejor fuera de estar también como, pues sí, comprometida en otra industria que además es algo que bueno, no sé si quieres platicar, que bueno, es para detectar cáncer cervicuterino y tal, que bueno, también evidentemente cumple con un propósito comunitario y tal. No sé, si nos pudieras contar un poco cómo te llevó esa, digamos, decisión o cómo fue ese proceso. O sea, mi mamá y mi hermana, que son las que lideran este proyecto,
llevaban muchos años pues apoyando investigadores mexicanos, porque es muy difícil la desconexión entre ser un químico, un biólogo y tener una innovación que puede ser relevante, con todo el proceso que involucra, sobre todo para hacer un route to market, o sea, para llevarlo a mercado aquí en México, Sí. ¿no? Y nosotros en eso nos especializamos, en acompañar a estos investigadores, que si la ciencia es buenísima y tiene escalabilidad, pues nosotros les ayudamos en el proceso de patentarlo, de conseguir el capital, de acompañarlos en los protocolos clínicos y todo el tema regulatorio. Correcto. Y que realmente estas innovaciones maravillosas mexicanas, pues que realmente puedan ver la luz para solucionar un problema importante, ¿no? Entonces, como comentas, estamos, ahorita lo lidera mi hermana. Yo tuve la suerte y la fortuna de poder estar 3 años en la compañía y pues sí, ahorita este proyecto que está a punto de lanzarse ya a México en una etapa de comercialización distinta, hicimos la transferencia de tecnología en Estados Unidos y es la detección de cáncer cervicuterino como el antígeno prostático que lleva Exacto. años en el mercado. Uh-huh. Exacto. Y para las mujeres desde 1930 no existe una alternativa que pueda tener alta eficiencia y pues bajos niveles de análisis a las mujeres. Correcto. Porque es un análisis muy incómodo, ¿no? Justo. Y entonces tenemos una prueba de sangre que si tú te haces cualquier check-up con otro tubito de sangre te podríamos ayudar a detectar, y ya si tienes algo entonces ya vas y te checas, ¿no? Exacto. Y una prueba rápida también. Entonces, la verdad, desde el punto de vista de innovación es una maravilla. Sí, buenísimo. Es increíble. Tenemos la patente en 80 países. Estamos haciendo la transferencia de tecnología en Estados Unidos, igual para lanzar la parte de comercialización allá. Entonces, es un proyecto súper, pues de muchísimo propósito, ¿no? El poder salvar Exacto. La vida de muchas mujeres y de apoyar la innovación científica en México. Wow, enhorabuena. Gracias. Qué bien. Oye, y el contraste, o sea, porque tú siempre has trabajado en grandes corporativos, sí. Y el meterte como emprendedora, ¿cómo fue ese contraste? O sea, los 3 años que estuviste sí. Ahí. ¿Sabes qué? Que fue como, porque esto detonó después de, COVID, sí. ¿no? Sí. Entonces, eso abrió una oportunidad de mercado grandísima, justamente para el desarrollo. Nosotros también tenemos un medicamento pulmonar y entonces justamente en COVID fue pues como anillo al dedo y es súper diferente. O sea, pero yo sí creo que los skills que vas formando, o sea, yo pasé desde estar en una fábrica, luego fui consultora en McKinsey, luego sí estuve en Nestlé, luego estuve en Mattel, y sí dar el paso a una empresa emprendedora requiere donde tú eres el 100%, tú eres recursos humanos y pagas nómina y haces reclutamiento, pero también levantas capital, ¿no? Eres un todólogo. Necesitas esta parte de creer profundamente en lo que estás haciendo, y yo creo que la chamba es resolver los problemas complejos que nos trae, ¿no? Y eso cada día es diferente, cada día tiene una complejidad y un reto distinto, y sí creo que requieres pues habilidades muy distintas que solamente trabajar en un corporativo. Muy bien. Teddy, también, bueno, yendo a la parte, digamos, más personal o humana también de la gente que lidera grandes compañías o que emprenden y que también dedican, evidentemente, parte importante de su tiempo a estas cosas. ¿Cómo hacer el balance entre la vida personal y la vida profesional? ¿Existe una fórmula? ¿Existe alguna manera? ¿Tú cómo crees que deba ser? Digo, porque evidentemente eres una persona muy ocupada con una agenda definitivamente saturada y tal. 4 hijos, ¿no? Son 4 niños. Claro, pero además, por supuesto, tienes una familia, tienes una vida. Entonces, equilibrar esa parte, ¿cómo se vuelve en el día a día? Es una locura. Claro. Es una locura total. Pero yo partiría diciendo que yo creo que el balance no existe como tal. O sea, porque no es como que tienes un pie y entonces yo soy 20% mamá. Pues no, yo soy 100% de mi tiempo mamá, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con 2 cosas principales. La primera es escoger tus batallas, porque si no puedes todo, pero no todo al mismo tiempo. Y yo, desde muy chiquita, como que yo generé ciertos espacios. Entonces yo decía que es, tu vida familiar, tu vida social,
hacer deporte, dormir, me falta una, vida familiar, vida social, hacer deporte, dormir, bueno, me falta una, y decía, escoge 3, y entonces, porque no puedes correr un maratón, salir a echarte unos drinks, ir a cuidar a tus hijos y dormir 12 horas, pues imposible, ¿no? Entonces, o no todo al mismo tiempo, ¿no? Pero para los hombres es igual, o sea, esa parte yo creo que es igual. Y la segunda, entonces, una parte es con escoger como tus batallas, y ya que escoges tus batallas, entonces, ser muy planeado para estar en los momentos que son muy importantes. Y yo creo que desde que soy mamá, soy muchísimo mejor líder, porque tengo que ser mucho más selectiva en lo que realmente agrega valor. Y es una delicia escoger en lo que me voy a enfocar, y más delicia escoger en lo que no me voy a enfocar, ¿no? Lo que no voy a hacer, escoger lo que no. Y entonces, en ese sentido, pues sí tengo una organización bastante importante. De manera semanal reviso temas importantes de mi trabajo, reviso los temas estratégicos, tengo 2 bloques en los que tengo momentos para pensar offline. Eso me encanta. Sí, tengo 2, religiosamente de hecho por aquí traigo mi libreta donde con papel y pluma voy pasando por las prioridades, pero también de mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Pues en la mañana me levanto, desayunamos, rezamos, damos gracias, los subo al camión, después ellos se van a sus actividades. Todos tienen muchas actividades, son deportistas de alto rendimiento, entonces, y después nos encontramos en la casa tipo 6, 7, como para cenar y pues compartir este momento de familia, y tenemos como el formato más americano de pues cena de carne y, ¿no? O sea, cenamos más, como si fuera dinner, como sé, pero ahí compartimos, hacemos tareas, y pues damos gracias y nos vamos a dormir, y eso es un poco la rutina, ¿no? Platícame un poquito más del tiempo que dedicas para pensar. Sí. ¿Cómo te organizas? ¿En dónde te ubicas? ¿Cómo lo ejecutas? Sí. A ver, normalmente es un lugar, o sea, en mi oficina, eso sí es a puerta cerrada, normalmente mi oficina siempre está abierta para que él quiera entrar. Sí. No es tan estructurado porque justamente toda mi semana es hiperestructurada. Sí. O sea, cuando yo reviso mi agenda, en estas partes donde aseguro que estoy enfocando mi tiempo en las cosas que agregan valor, entonces la estructura es un poco fluida. ¿Y cómo va? O sea, el tema es, primero pensar en los resultados del negocio. Normalmente trato que sea martes, jueves. Para el lunes yo ya tengo un corte de cómo va el negocio. Uh-huh. Entonces el martes me puedo sentar a decir, ok, va espectacular, ¿qué quiero repetir? ¿Cuáles son las cosas que tengo que construir para que en un mediano plazo pueda tener una competencia, una ventaja competitiva importante? Reviso el tema de talento siempre, uh-huh. Cómo están mi talento top, qué necesitan, qué puedo aprender de ellos y ellos cómo pueden ayudarme con el talento que no le está yendo tan bien. Luego reviso el talento que no le está yendo tan bien, entonces qué áreas de oportunidades tenemos que cubrir, si es un tema de herramientas, si es un tema de coaching, si es un tema de capacitación, qué necesitamos para que ellos se pongan al nivel del resto del equipo. Luego reviso las rutinas y los procesos, qué se me está rompiendo, ¿no? Luego reviso cuál es la tendencia para cerrar el trimestre y es una sesión como un poco como de brainstorming. O sea, tengo como que mis pilares estructurados, pero es un poco como de brainstorming, esto está funcionando y termino mis sesiones con una lista de cosas por hacer increíbles. Claro. Y luego con mis hijos, pues paso por cada uno de mis hijos, cómo lo siento, qué áreas creemos que tenemos que fortalecer, uh-huh. ¿no? Entonces ahí saco, ¿sabes qué? Me urge llevarme a cenar a ¿no? Y entonces, y luego el último hack es que lo que no está en tu agenda no va a suceder. Sí. Y entonces, pues ese brainstorming, ¿en qué parte de tu agenda va a encuadrar? ¿Y eso le dedicas una hora? Son como 90 minutos. Se me pasa como agua. Es increíble. Sí. Muy bien. Y bueno, volviendo al tema de innovación o de disrupción en los negocios, pues justo, ¿no? Como decías, un par de factores muy importantes hoy en día es la inteligencia artificial, sin duda, y la parte de la parte energética, pero esta parte de la inteligencia artificial como una herramienta, como un copiloto, como algo que pueda evidentemente ayudar a ciertas cosas, ¿cómo crees que debe llevarse o qué tanto peso se le debe de dar ya en el día a día del trabajo, del objetivo, de la búsqueda
sí de eficientar quizá procesos, de implementar nuevas cosas, pero que también el factor humano siga y el talento humano siga formando parte. ¿Qué tanto, o cómo pudiera, o qué tanto peso debe tener uno sobre el otro? O sea, yo te diría que el cuello de botella más importante en las implementaciones de AI tiene que ver con talento. Entonces te diría que importantísimo. ¿Qué necesitamos? Talento más preparado, y yo te diría que es mañana, o sea, tenemos que ponernos al día ya. ¿Qué pasa? Que muchas de las implementaciones de AI no han sido exitosas en traer resultados, porque yo creo que hay como un FOMO de decir, oye, AI, vamos a hacer algo, ¿no? Y somos una empresa moderna, pero yo creo que AI no hay que implementar tecnología por implementar tecnología o herramientas. Lo que necesitamos entender es los dolores de tu organización, y entonces es como ir a un diagnóstico de un doctor para poder darle la medicina correcta. Porque si no, no vas a ver los resultados. O sea, te doy el estómago, pero te doy medicina para el dolor de cabeza, pues no vas a ver los resultados en tu día a día. Entonces, yo creo que hay que tener un profundo entendimiento de las situaciones de los negocios. Yo creo que hay que tener también muchísima humildad, en el sentido de decir, lo que nos llevó hasta acá probablemente no va a ser lo que nos va a llevar a escalar. Y muchas veces vamos a tener que tirar procesos, inversiones en sistemas que no nos van a ayudar a escalar al siguiente nivel, y hay que diseñar desde cero. Y lo tercero, importantísimo, pues necesitamos educar a nuestro talento para que esté listo para esta transformación. Oye, ya para cerrar, hablas tú mucho de líder algorítmico. ¿A qué te refieres y cómo lo aplicas? Sí. Tiene que ver como o sea, el algoritmo es esta programación, ¿no? Sí. Donde además hay muchas iteraciones, en cada iteración hay mucho aprendizaje, y ese aprendizaje, ¿cómo lo internalizas para poder competir de una manera mucho mejor en los entornos que son cambiantes, ¿no? Yo te diría que creo que las organizaciones y el talento que son capaces de implementar una idea, aprender en chiquito y con bajo costo, tener el aprendizaje como tal para poder iterar, son las compañías del talento que va a ganar. Hay tanta incertidumbre y hay tanta velocidad que va a ser muy difícil que a la primera le pegues. Pero a mí hay un ejemplo que me gusta muchísimo. En la Universidad de Stanford hicieron un estudio y dividieron un equipo en dos. Y el primero le dijeron, tienen que hacer con cerámica el jarrón más perfecto que puedan, y tienen 15 días para hacerlo. Y entonces, el segundo grupo le dijeron, tu métrica es, con la cantidad ilimitada de cerámica, hacer la mayor cantidad de número de vasijas. Pues claro que el equipo 1 que hizo pues quedó ahí un Frankenstein medio raro, ya sabes. Los que tuvieron que hacer la mayor cantidad, pues a lo mejor hicieron 10,000 y a lo mejor 9,500 les salió mal. Pero las últimas 500 eran piezas perfectas en la calidad y en el estándar. Entonces yo creo que ese es un ejemplo muy bueno de la situación en la que estamos, que yo creo que vale más la pena aventarte, aprender, repetir, integrar los aprendizajes. Terry, pues muchísimas gracias. El programa se llama 18 minutos, ya nos tardamos más. Sí, vámonos. Pero ya llegamos a tiempo. Súper. Muchísimas gracias. Amigos de 18 minutos, si les gusta, por favor suscríbanse en YouTube o en Spotify, síganos en las redes. Roberto. Muchas gracias Terry, qué gusto poder conversar un rato contigo. Pancho, muchas gracias por la invitación a Mundo Ejecutivo MPI Smart Speakers. Muchísimas gracias. Ya, Viver por invitarnos a sus oficinas. Muy bien. Hasta luego.